Rafael Carpio del Arco nace en Montoro el 13 de marzo del 2003. Comenzó sus estudios en el CEIP San Francisco Solano en septiembre del 2006. Terminó y pasó al IES Santo Isasa en junio del 2014. Hoy vuelve a su colegio tras varios años de estudio y en los que ya se vislumbraba hasta donde Rafa sería capaz de llegar. Destacó por su inteligencia, su esfuerzo constante y su saber estar con toda la comunidad educativa. Recientemente ha publicado su primer libro de poesía, De la carne y otras fuentes de inspiración. Los maestros que han podido tener acceso a tu libro lo valoran de manera muy positiva y piensan que te has convertido en un gran poeta. Dejaste una huella indeleble en el Solano, que será siempre tu casa, y es un honor hacerte hoy esta entrevista que pone de manifiesto el magnífico escritor que se está forjando. Rafa, ¿en qué se diferencia un poeta de cualquier otro escritor? Pues a ver, mirad, la poesía no es, pese a ser un género literario, igual que la narrativa, por ejemplo, como las novelas y los cuentos que habréis leído, consiste en expresar sentimientos y crear, como podría decirse, algo que tiene un significado y un valor que no radica en la historia que se está contando. No tiene unos personajes y no se sitúa normalmente en un tiempo y un espacio determinados como si hace una novela o un cuento. Por tanto, al escribirla, no debes tener la misma constancia y no se hace de la misma manera, pues tú no te pones delante del ordenador o coges un cuaderno y empiezas a escribir durante horas y horas, sino que debes buscar la inspiración y retocar poco a poco y con mucho trabajo algo muy corto. Quiero decir, puedes estar mucho rato trabajando en algo que finalmente se puede leer en un minuto. Por tanto, el lenguaje debe estar más depurado y lo que tú buscas transmitir se tiene que trabajar de una forma muy diferente a como se hace con otro tipo de escritor. ¿Qué es lo que te impulsa a escribir? ¿Es una forma de desahogarte y sacar lo que llevas dentro o lo haces por otros motivos? Un poco de todo. No es solo desahogarse, o sea, uno no solo escribe cuando necesita expresar un sentimiento o necesita sacar, como bien has dicho, lo que llevas dentro. También puedes escribir porque algo en concreto, una canción, un paisaje, un cuadro, lo que sea, te inspira y te viene la inspiración para escribir algo en concreto que eso te ha transmitido. No se trata solo de expresar sentimientos, no solo decir estoy triste o estoy angustiado, sino buscar crear algo más allá que puede tener relación con otra forma de arte. Tu libro se titula De la carne y otras fuentes de inspiración. ¿Nos podrías decir cuáles son tus musas? Siguiendo con lo que acabo de deciros, hay musas y hay inspiración en otros aspectos. Podría considerarse musa un paisaje o el mar, podría entenderse como tal o no. Quiero decir, no son solo personas, es todo lo que hay a nuestro alrededor, de lo cual se puede extraer algo que puedas convertir en belleza, porque es de lo que se trata cuando escribes poesía. No es solo contar lo que sientes, sino que eso que sientes y eso que intentas contar esté bien escrito y que sea atractivo al lector. Bajo tu punto de vista, ¿el poeta nace o se hace? Como todo, un poco de ambas.
porque es cierto que siempre hay un punto de talento y de, sobre todo, que te guste, porque si no te gusta, por mucho que te hagan trabajar en ello o te motiven a que lo hagas, si algo no te gusta, no vas a conseguir sacar lo mejor de ti. Tiene que gustarte, tienes que tener un cierto talento, que todo el mundo tenemos talentos ocultos que debemos explorar, y sobre todo también se hace porque sin trabajar, sin escribir mucho y sin leer mucho, nunca vas a llegar a alcanzar tu potencial. Por eso es un poco mezcla de ambas. Te tiene que gustar para que al gustarte dediques mucha hora a ello. Puesto que el poeta abre su alma ante sus lectores y suele escribir sobre sus experiencias personales, ¿te ha generado cierto pudor la escritura de este libro? Normalmente yo conozco a más gente que escribe y me suelen contar que les cuesta enseñar a los demás aquello que escriben. Yo realmente no he tenido nunca mucha vergüenza por ello, me gusta mucho compartir lo que escribo y desde que empecé a escribir siempre mandaba a algunos amigos para que me dieran su opinión, porque creo que la opinión del resto es muy importante y se debe tener muy en cuenta. No solo debe parecerte bueno a ti lo que has escrito, sino buscar la opinión de alguien, de un tercero, para asegurarte o tener más puntos de vista acerca de ello. Pues yo siempre lo he compartido porque creo que la poesía y todo en general, el arte, debe ser compartido y para que el resto también pueda apreciarlo y sacar algo bueno de ello. Y sí, cierto pudor siempre sientes cuando se acerca el momento de publicar el libro, porque piensas que va a llegar a más gente y a gente que tú no has pensado que llegaría. Porque si tú escribes algo y decides enviárselo a alguien, sabes quién lo va a leer. Sin embargo, cuando tú escribes un libro, sabes que lo puede leer todo el mundo. Eso genera cierto pudor, pero no en ningún momento tanto como para desincentivarme a hacerlo. ¿Tienes algún referente poético o literario? La verdad que no tengo ningún referente muy claro, porque yo siempre he leído esporádicamente y sin centrarme en algún subgénero o en algo en concreto, porque me gusta más escribir que leer. Tanto siempre he experimentado mucho escribiendo yo y no tanto buscando referencias en otros. Sin embargo, hay muchos autores que me gustan mucho, como Bécquer o como Dámaso Alonso, y sobre todo autores también más contemporáneos, no tanto clásicos. ¿Tú sabes cuál es el tipo de poesía que se vende hoy? ¿En qué se diferencia tu obra de la poesía comercial y qué seduce al gran público? Pues, a ver, esto es un poco controvertido porque realmente cada persona, en mi opinión, es libre de leer y de comprar las obras que vea conveniente y que más le gusten. Sin embargo, creo que la poesía y los autores que más están triunfando actualmente lo hacen con obras más vacías de significado, quizá más simples y más fáciles de entender, que a la población general le resultan más atractivas porque no necesitas un esfuerzo intelectual grande para entender lo que estás leyendo y porque te puedes sentir muy identificado al ser bastante ambiguo. Yo he intentado, porque así lo creo mejor, que mi obra no sea algo tan quizá banal o ligero como ciertas obras que están liderando los rankings de ventas. Sin embargo, tampoco es algo muy rebuscado, no es algo arcaico o muy chapado a la antigua, si me permitís la expresión, porque intento que sea un poco una mezcla de ambas, que manteniendo la calidad esté un poco más alineado con lo que se busca y con lo que gusta ahora. ¿Hay algo sobre lo que te hubiera escribir y no te has atrevido?
Pues la verdad que no. Normalmente yo muchos de los poemas del libro los tenía escritos antes de saber que iban a estar en un libro y por tanto yo no tuve ningún reparo en que fueran más aptos o no para ser leídos. Yo simplemente escribí lo que en ese momento me pareció mejor y lo que sentía que era lo más adecuado en ese momento, y simplemente cuando me dieron la oportunidad de publicar el libro incluí los poemas que más me gustaban. Por tanto, no tengo... o sea, no necesito pensar si me atrevo a escribir algo o no. ¿En qué momento del día eliges para escribir o te has indiferente? Pues la verdad que cuando puedo, quiero decir, cuando viene la inspiración es cuando simplemente cojo un papel o en el móvil y escribo lo que me haya venido en ese momento. No escojo un momento del día porque, como ya os he explicado antes, la poesía no se escribe cuando tú quieres. O sea, cuando tú no puedes decir ahora voy a escribir algo si no tienes la inspiración, si no sabes sobre qué escribir. Por tanto, si me ha pasado muchas veces de quizás estar en clase o estar haciendo cualquier cosa y venirme la inspiración un momento y pues escribir aquello que se me ha ocurrido, entre comillas, y para luego más adelante, cuando tenga tiempo, retocarlo y ponerlo más correcto y más apropiado. Pero el hecho del boceto inicial sí que se escribe cuando, por lo menos en mi caso, cuando puedes, o sea, cuando te ves capaz de hacerlo. ¿Para cuándo tu próximo libro? Pues la verdad que no lo sé. Tengo intención de seguir escribiendo y quizás de hacer algo más, pero obviamente aún no tengo ni la idea, ni el concepto, ni suficiente material para hacerlo. Simplemente ahora mismo me centro en escribir, seguir escribiendo y más adelante, si tengo una idea del concepto del libro, ya lo intentaré maquetar y lo intentaré orientar un poco a lo que quiero que sea. Le estoy diciendo a Samuel que no te haga la última pregunta porque se me está ocurriendo una pregunta que no estaba prevista que le hicieran ellos. Voy a coger el micro porque si no, no se oye la pregunta. Una de las composiciones poéticas más características y al mismo tiempo difícil es el soneto. ¿Has pensado alguna vez o has escrito ese tipo de composiciones o piensas hacerlo en un futuro? Pues tengo escritos, no son sonetos como tal, porque siguen la estructura de la estrofa, pero no la de los números de sílabas. No, los versos no tienen el número de sílabas indicado, pero sí he escrito en las estrofas de 4, 4, 3 y 3. De hecho, creo que hay un poema en el libro que sigue esa estructura, pero no... porque ni lo he intentado conscientemente, ni creo que ahora mismo pudiera limitar los versos a una estructura concreta en lugar del verso libre, que es lo que principalmente escribo. ¿Cuál es el camino más corto para llegar a tu corazón? Pues a cada persona le resulta diferente. Cada persona tiene que hacer ese trabajo de introspección y de pensar sobre sí mismo y reflexionar para saber qué es lo que siente y cómo lo siente, y tener claro de verdad lo que quiere. Y hay muchas formas de llegar a tu corazón. Puede ser mediante la música, puede ser mediante la poesía, mediante muchas formas de arte, incluso mediante el deporte o lo que te guste. Puedes llegar a conocerte a ti mismo y expresar lo que sientes, y para poder ser un poco más feliz. Pues muchas gracias, Rafa, por habernos dedicado tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Rafa, aquí te estaremos esperando para cuando publiques tu próxima obra. Vale, muchas gracias. Aquí vendré.